Hoy México está constreñido por eso, por esa red de privilegios y vetos y posiciones dominantes en el mercado que inhiben un terreno de juego nivelado para las transacciones económicas en este país. México está constreñido por una red de relaciones que opera a base de favores, concesiones, protección regulatoria y colusiones que el gobierno ofrece y el sector privado exige para invertir. México hoy está repleto de rentistas, de intereses atrincherados en sectores clave para el desarrollo de cualquier país: telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía, educación, entre otros. Y en esos sectores los rentistas capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico. Extraen valor no a través de la creación de riqueza, sino de la transferencia de riqueza a través de la manipulación del entorno económico y la creación de altas barreras de entrada para nuevos jugadores en el mercado, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y el crecimiento. Y estos cuellos de botella explican por qué persiste la desigualdad social en México. Como dice un reporte reciente del Banco Mundial, el valor neto de los multimillonarios de México creció a más de 4% del PIB en el 2000 y a más de 6% del PIB en el 2006. Pero como ustedes saben, esos beneficios no han sido diseminados de manera amplia a lo largo de la población. La concentración de riqueza y poder económico en una élite económica, en sectores como telecomunicaciones, ¿en qué se traduce? En ventajas injustas, captura regulatoria, instituciones subóptimas, políticas públicas diseñadas para beneficiar intereses particulares por encima del interés público. Ahí está el ejemplo emblemático de Carlos Slim, con una fortuna que equivale a, algunos dicen, 6% del Producto Interno Bruto del país. Carlos Slim, un síntoma del capitalismo disfuncional que estrangula a la economía mexicana. Y Carlos Slim, una criatura del Estado, una creación de gobiernos omisos y consumidores pasivos, instituciones capturadas. En México, sin embargo, hay quienes no pierden el sueño por esto, por lo que él representa y las implicaciones del imperio que ha logrado construir. Piensan, dicen, es el Gates mexicano y hay que evaluarlo así, un monopolista más que sobresale gracias a su talento y a su extraordinario espíritu empresarial. Pero la comparación con Bill Gates es engañosa porque ignora la forma distinta en la que se han construido ambas fortunas y el impacto contrastante que tienen en la economía que operan. En Estados Unidos, como me lo dijo Daniel Gershenson de Al Consumidor, Bill Gates es una barracuda dentro del río Mississippi, en el cual nadan otros peces igualmente grandes, agresivos y competitivos. Ahí el gobierno es un yate enorme que los vigila y asegura que las barracudas naden en igualdad de condiciones. Pero en México, Carlos Slim es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa. Sí, una chinampa llena de flores y frutas. Impotente e impasible ante el poder de la ballena que ha alimentado durante más de 18 años. 18 años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia, pero no lo ha hecho. 18 años en los cuales pudo haber desmantelado las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado, pero no lo ha hecho.
18 años en los cuales pudo haber actuado para apoyar a los consumidores, pero optó por beneficiar a quien se aprovecha de ellos. Como argumentó un artículo reciente del Financial Times, para ser tan rico en México como Carlos Slim hay que invertir en mercados ineficientes, en sectores protegidos, en compañías con diques altos. Hay que controlar quién nada en el lago de Chapultepec, y Carlos Slim lo ha logrado en alianza con el operador de la Chinampa. El ascenso vertiginoso del señor Slim en la escena nacional y global no puede atribuirse tan solo a las cualidades que indudablemente posee. La construcción de lo que el politólogo George Grayson llama Slimlandia ha sido posible gracias al modelo económico del país y los problemas que presenta, gracias a la falta de leyes que existen para el control y la alimentación de las ballenas. Insisto, en México los intereses particulares han logrado poner a ciertas ramas del gobierno bajo su control, y no hay evidencia más clara de esto que en el sector de las telecomunicaciones. Sexenio tras sexenio, la COFETEL ha incurrido en omisiones o promovido acciones que perjudican a los consumidores. Ha convertido a los ciudadanos de México en plancton, con el cual se alimenta a un mamífero cada vez más grande, cada vez más presente, cada vez más facultado para dictar los términos del juego económico del país y establecerlos en su favor. Y por ello me parece que el señor Slim tiene un papel ambiguo, ambivalente en este país, encarna las contradicciones del capitalismo de baja calidad. En un país donde los campeones nacionales son aplaudidos aún a pesar de las prácticas anticompetitivas que llevan a cabo. Y esto no va a cambiar hasta que los capitanes de la Chinampa obliguen a la ballena a bajar de peso en lugar de celebrar cuánto la han ayudado a engordar. Pero eso no va a ocurrir jamás mientras haya mexicanos que digan, quizás sea un monopolista, pero es nuestro monopolista. Esa es la frase recurrente con la que muchos mexicanos suelen defender al señor Slim. Es un argumento reiterativo con el que demasiadas personas justifican su predominio. Mejor él que un extranjero. Más vale un empresario mexicano que un empresario gringo o español. Más vale un campeón nacional que someter al país a la competencia internacional. Y eso explica los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Hoy nadie sabe qué hacer ni cómo lidiar con un hombre que por lo visto tiene más poder que el presidente de la República.